Buenas tardes, hoy les hablaré sobre datos muy curiosos. ¿De dónde proviene la palabra datos? Del latín datum, que sería lo que se da. Es un documento o una información o un testimonio que permite llegar al conocimiento de algo o deducir las consecuencias legítimas de un hecho. Por ejemplo, hemos descubierto al asesino gracias al dato aportado por un testigo. Es importante tener en cuenta que el dato no tiene sentido en sí mismo, sino que utiliza la toma de decisiones o la realización de cálculos a partir de un procesamiento adecuado, teniendo en cuenta su contexto. Por lo general, el dato es una representación simbólica o un atributo de entidad. En el campo de las humanidades, los datos se consideran como una expresión mínima de un contenido respecto al tema. En un conjunto de los datos relacionados constituyen una información. En este sentido, es interesante que damos a conocer la existencia de lo que no se conoce como banco de datos. En este es, este es término que se utiliza para referirse al conjunto de información que sobre una determinada materia que ha conseguido recopilar y que puede ser reutilizado o ser utilizado por varias personas. Es importante subrayar que además de todo lo expuesto, que a lo largo de la geografía mundial existen una serie de países que utilizan el término datos como otra acepción. Concretamente se trata de naciones de Oriente de cuanto hablan de dato o están haciendo referencia a un título de alta estimación y una dignidad. Asimismo, tampoco podemos pasar de por alto la existencia de un concepto. Especialmente es importante en estos momentos en nuestra sociedad. Nos estamos refiriendo a lo que se conoce como protección de datos. Con dicha expresión se habla del sistema de tipo legal mediante el cual se evita que los datos personales de un ciudadano que están en poder de cualquiera de los organismos de la administración pública sean revelados. Es decir, que se rompe la barrera de la confidencialidad con ellos. Tan importante es este hecho que actualmente en España existe lo que se conoce como Agencia Española de Protección de Datos. De manera general, su función básica es velar por el momento por el cumplimiento de la ley que existe sobre dicha materia. No obstante, luego además también se encarga de atender las reclamaciones de los ciudadanos y ejercer una potestad sancionadora o establecer determinados directrices y recomendaciones en materia de seguridad. Un ejemplo claro es YouTube. YouTube antes no tenía tantas restricciones porque uno normalmente podía hasta descargar el video hasta hacer lo suyo, pero ahora está totalmente prohibido y está altamente restringido. A ver, unos datos muy curiosos. Yo sé que la mayoría de ustedes sabe o tiene un conocimiento de aquello. Eh, un dato que me pareció muy interesante a mí es el de las costumbres que realizan en diferentes ciudades o países del mundo. Un dato importante o un dato curioso que me pareció extremadamente me pegó bastante porque, por ejemplo, un dato. ¿Sabías tú que en España eh, las personas para saludarse es necesario darse un beso en cada mejilla? O otro, en Alemania al culminar una clase no se aplaude, sino se golpea la mesa cuantas veces en forma de aplauso.
Y en Francia al finalizar una cena ofrecen un buen vino y una tabla de queso. ¿Se imaginan? Una tabla de queso sería estupendo, ¿verdad? Otro dato. En Rusia, si llegas a pisar a otra persona accidentalmente, te devolverá el mismo pisotón de la misma manera, en cuestión de evitar conflictos entre ellos. No se trata de ninguna venganza, sino más bien para evitar los malos entendidos o como bien lo dice, para evitar conflictos. Pero si se han dado cuenta, acá tú le pisas de una persona, bueno, estamos hablando de Perú, tú le pisas de una persona y simplemente dices perdón o lo siento. A veces estas personas se molestan cuando tú lo pisas. Yo particularmente me ha pasado varios casos. Un ejemplo, cuando yo estaba en el carro, sentado, estaba caminando y de repente volteé y, o sea, era como una especie de una vereda y a la hora de voltearme sin darme cuenta pisé a una señora. Y esta señora prepotentemente me dice, ¿por qué no miras y ten más cuidado? Sería bonito que, o sea, eh, nosotros tener esa costumbre lo mismo, de la misma manera que Rusia, ¿verdad? Ya, vamos a otro dato muy, muy curioso. En los países como China, de las manos dos personas del mismo sexo no significa que sean parejas, simplemente es para perderse entre el gentío siendo un símbolo de amistad. En los países como China, Japón o Corea, al ingerir una cucharada de caldo o hacerle sonar, no se ve desagradable como en otros países. O sea, a lo que quiero decir que en los países del oriente, que al ingerir una cuchara de caldo o hacerla sonar, esas típicas, o sea, cuando tú comes una sopa caliente o un té o un café, haces sonar un sonido. Yo sé que la mayoría de ustedes lo ha hecho, pero puede ser mal vista por otras personas. Pero en cambio en China es normal. Por eso dice que no se ve desagradable como en otros países. Otro, otro, otro dato muy muy curioso. Matemáticos en el Gran Bretaña eh, crearon una fórmula del amor que dirá a cuánto durará tu relación amorosa. ¿Pueden creer eso? Saber el dato, saber ese tiempo prolongado, cuánto tiempo estarás en una relación amorosa. Muy interesante, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros no quisiéramos un dato o que nos brindan esa información cuando yo quisiera saber cuánto tiempo voy a estar con mi novia o ustedes cuánto tiempo van a estar? Pero vamos por otro dato más importante. La quemadura solar no daña nuestras células, sino nuestro ADN. Siendo dañadas, al poco tiempo se suicidan para no convertirse en células cancerígenas. Otro dato muy muy curioso. Cuando cumples 31 años es cuando cumples 1 billón de segundos de vida. No lo sabías, ¿verdad? Vamos por otro ejemplo. O mejor dicho, por otro dato curioso. Matar a un oso panda en China se castiga con la muerte. Si bien es cierto, hay muchos animales que están en peligro de extinción y hay gente desconsiderada con esto, porque los animales en realidad no son
los que no son los malos, por decirlo así, porque ellos reaccionan de acuerdo a su instinto animal. Nosotros razonamos, pensamos y tal vez para evitar ciertos conflictos o para evitar ciertos daños o peligros, es probable alejarnos o tomar nuestras medidas preventivas. Otro caso ya sería que las personas vayan por la caza de estos animales que ya están perdiéndose en nuestro planeta. Bueno, dejando de lado eso, nos vamos a otro dato muy curioso. Los humanos solo nacen con dos temores: al caer y a los ruidos muy altos. Todo lo demás, todos los demás miedos son aprendidos por nuestro entorno y nuestra cultura. Interesante, ¿verdad? Yo la verdad no sabía que nacíamos con ese miedo de caer y las alturas. Particularmente yo tengo mucho miedo a las alturas. Yo recuerdo una vez cuando estaba en un trabajo, tuve que subir a una carpa, en realidad era, para poder hacer el cableado. Entonces, en el transcurso que subía, cada vez que veía debajo, se me parecía como si yo me iba a caer en ese instante. Y cada vez que subía más, sentía ese miedo, como que ya no quiero seguir subiendo y sino quedarme ahí agarrado y ya no subir. Yo sé que muchos de ustedes tienen miedo a las alturas. Bueno, vamos por otro dato muy curioso. El 40% de las personas despiertan en una intervención quirúrgica a pesar que estén bajo los efectos de la anestesia. Interesante. Otro ejemplo: por cada cigarrillo que fuman al día se pierde 11 minutos de vida aproximadamente. Acá en, acá en este país de Perú y otros países hay personas adictas al cigarro, al tabaco. Pueden, esas personas, por cada vez que fuman, pierden 11 minutos de vida. Y así que ya saben, chicos, o chicas también, que está comprobado que los cigarros, tanto sean electrónicos o puros, son cancerígenos, además de, de ese dato, de que se pierde 11 minutos de vida. La verdad no sabía eso y me parece interesante. Vamos por otro dato. El pecho izquierdo de la mujer es más grande que el derecho. ¿Sabían eso? Bueno, la verdad no sabía, pero ahora se lo estoy comentando y también lo estoy conociendo. Otro dato. Cuando dejamos de comer bajan los niveles de serotonina y nos enfadamos con mucha facilidad. Hay personas que lo llaman explosivos, renegones, porque justamente se debe a esto. Eh, yo en realidad no me enfado con tanta facilidad, sino que tiene que haber un motivo todavía más, ¿cómo se puede decir? En estas palabras, más severa tendría que ser, más difícil como para una situación complicada como para ponerme a renegar y así a, a la velocidad de la luz, como se dice. Eh, un dato importante y muy curioso sería: dormir junto con un celular puede perturbar el sueño.
Yo sé que en muchos medios de comunicación, en noticias, lo han dicho. Justamente esto se debe a que cuando el satélite del satélite manda como una especie de vibración, es la señal de tu teléfono. Entonces, eso al cerebro, perdón, no lo deja descansar. Bueno, vamos por otro dato interesante y, y dentro de... Bueno chicos, como decía, dentro de los datos curiosos que hice, vamos a hablar específicamente hoy sobre datos curiosos del amor. Sé que les va a gustar, también a mí me interesó bastante. Vamos con este dato muy curioso. Em, ¿Tú sabías cuando... ¿Tú sabías cuando... ¿Cómo te digo? Ajá, cuando te gusta... Cuando te gusta alguien o cuando estamos enamorados, pensamos en esa persona unos 100 veces al día. Bastante, ¿verdad? Yo la verdad no sabía eso. 100 veces al día. Eh, a ver, otro dato muy curioso respecto al amor, ya que tocamos el tema. Les daré 20 datos curiosos que te darán ganas de enamorarte. Mira, el amor es el motor más grande que hace girar el mundo en un sentimiento que despierta lo mejor en nosotros. Y si aún tienes dudas para enamorarte, bueno, hoy, 14 de septiembre de 2018, eh, les estaré dando 20 datos curiosos que te dejarán con muchas ganas de probarlo. Si bien es cierto, la monogamía sí existe. Varias especies como los cisnes, los pingüinos, los lobos, los gibones, los patos, los zorros, leones de montaña y águilas son todos monógamos. Eh, sí habrás escuchado o sí te habrán dicho que cuando un pingüino se une, claro, encuentra a su pareja, se quedan para toda la vida. No porque le diga, otros piensan cuando digo pingüina, o sea, cuando le dices quisiera ser mi pingüina, piensa que está diciendo que esa persona es muy fría. Es muy fría porque a las pingüinas a veces la mayoría de las personas o los jóvenes ahora eh, piensan que son frías, por eso usan ese término o esa expresión. Bueno, vamos a empezar con esto. Tal y como el hambre, la necesidad de enamorarse es biológica. Sí o sí, todo el mundo va a pasar por esto porque a mí todavía no me ha tocado enamorarme. Al menos eso siento, pero en algún momento se dará. Pero es una necesidad biológica que necesitas sí o sí y que te va a pasar tarde o temprano. Otro dato, un abrazo desata lo mismo en el cerebro que si tomaras un analgésico. Enamorarse tiene efectos similares en el efecto de la cocaína. ¿Pueden creerlo? Enamorarse tiene efectos similares al efecto de la cocaína. Oh, ahora vamos a otra. Toma cerca de 4 minutos decidir si sientes algo por si sientes algo por alguien, sí o no. 4 minutos. La verdad no me había dado cuenta. Ni muchos de ustedes, estoy seguro. Bueno, y gracias a gracias
a esa decisión está basada completamente en el lenguaje corporal. Mantener una relación en secreto hace que te sientas mucho más enamorado. Sí me ha pasado. O sea, no fue enamorarme, pero sí un gusto. Por ese momento se podría decir, te has enamorado. Em, Otro dato muy importante. Los latidos del corazón de una pareja se sincronizan cuando se miran fijamente. Está comprobado cuando dicen que las miradas lo dicen todo, más que 1000 palabras. La mirada dice más que 1000 palabras. Otro dato muy importante, muy curioso sería cuando miras a alguien que amas, tus pupilas te delatan. Es cuando dice, tus ojos se ponen bien negritos. Sí lo han escuchado, ¿verdad? Ya, otro dato. Cuando dos extraños son obligados a hablar y mantener contacto visual por un tiempo, esto puede hacer que se enamoren. Presten atención. En un experimento, desconocidos de sexo opuesto fueron puestos en un cuarto por 90 minutos, en donde hablaron sobre detalles íntimos y después se miraron a los ojos y el uno al otro sin hablar. Muchos sintieron una profundidad de atracción por la otra persona y dos se casaron 6 meses después. Interesante y muy curioso sobre todo. Bueno, eh, otro dato, el amor provoca la caída de la serotonina, la cual provoca que te vuelvas obsesivo por el amor. Es algo que cuando dices sí o sí lo tengo que conseguir, me cueste lo que me cueste, y más si se trata del amor, más si te gusta esa persona. Vamos por otra. Una persona se enamora en un promedio de 7 veces antes de casarse. 7 veces. Así que chicos, o no te a la primera que te tocó, quiere decir que te hace enamorar de esa persona y 6 personas más. Y ahí sí te puedes casar. Otro dato muy curioso. Nosotros los hombres pasamos un año de nuestras vidas viendo a mujeres. Típico de todos los hombres. Los hombres pasan un año de su vida viendo a mujeres. Un año. Por favor, chicos. Eh, Otro dato muy importante. Las personas con autoestima alta tienen relaciones más duraderas y sanas. Eh, Otro, estadísticamente los hombres son los primeros que te dicen te amo, I love you. Bueno, eso es totalmente verdad. Los hombres somos los más afectados emocionalmente en una ruptura. ¿Ves? Nosotros somos los que más sufrimos. Bueno, vamos por otro dato muy curioso. Tienes más posibilidad de enamorarte en una situación de riesgo. Eh, Otro. ¿Por qué muchas de las personas has escuchado cuando le gusta a esa persona, cuando le atrae, dicen, siento mariposas en el estómago? Sí lo han escuchado, ¿verdad? Ya, este dato es así. Esa sensación de mariposas en el estómago no es más que estrés producido por un golpe de adrenalina. Por eso dice, siento mariposas en el estómago. Ya, otra. Que eso particularmente me gusta a mí. Tomar la mano a un ser querido alivia el dolor, el estrés y el miedo. Me gusta agarrar de la mano, la verdad. Y vamos por el último
dato y con esto terminamos, chicos, y pronto estaré subiendo más datos que no sabías. No te olvides de comentar, compartir y suscribirte. Te agradeceré mucho y más adelante estaré subiendo más datos importantes, como dije. Cualquier duda, no tengan miedo de preguntar, háganmelo saber y yo estaré respondiendo sus dudas y algunos comentarios. Bueno, esto dice así. Por supuesto terminaremos con los hombres. Se dice que los hombres que besan en la mañana a sus parejas viven en promedio de 5 años más de quienes no lo hacen. Bueno, chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y comentar.